Pero bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre Salmo 10. Damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salud que fue hecho por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y seguimos con nuestro estudio acerca de los salmos. Y ya vimos en Salmo 9 que el salmista, que era David, estaba adorando al Señor por el juicio que Él está dispuesto a dar a todos. Y hoy vamos a ver Salmo 10, que es como una continuación de esa idea, pero muestra específicamente porque Dios tiene planes para juzgar a ese malo. El malo que recibió juicio en el fin de Salmo 9. Entonces vamos a Salmo 10. Salmo 10. Y no he prescrito en este salmo. Hay algunos históricos que piensan que fue escrito por David, pero lo que pasó es que Dios decidió separar el salmo completo de David en dos. Por eso es separado así. Pero, no sé, la Biblia no dice quién lo escribió directamente. Pero en Salmo 10 y en versículo 1 la Biblia dice: ¿Por qué estás lejos, Jehová? ¿Por qué te escondes en los tiempos de la angustia? Y yo sé, para algunos hermanos en estos días, puede ser que estás relatando muy bien con el salmista aquí. Yo sé que algunos hermanos que están en América están pensando en cosas como esta. ¿Por qué escondes, Señor, en tiempos de angustia como estos? Entonces puede ser que este salmo puede explicar a nosotros algunas cosas. Pero hablando del versículo propio, nota que habla de los tiempos de la angustia y sabemos que judíos y Israel están involucrados históricamente con esto. Entonces, cuando ves este concepto o frase de tiempos de angustia, eso inmediatamente debe ponerte a pensar en el tiempo de la angustia de Jacob, proféticamente. ¿Sí, va? Eso está en Jeremías 30 y versículo 7. No vamos a leerlo, pero ya sabemos que tiempos de angustia tiene que ver con el tiempo, la angustia de Jacob. Y hermanos, para que sepas, el mundo tiene que poner más maluco en tiempo para que podamos llegar al momento en que esos tiempos de angustia pueden pasar. ¿Sí, va? Entonces sí, el gobierno de Estados Unidos debe ponerse más maluco. Sí, otros gobiernos van a oprimir a su gente y todo eso. Son partes de llegar a ese punto. ¿Sí, ve? Porque esto tiene que manifestar. Y Israel teniendo conexiones con nosotros, de Estados Unidos, sabiendo que no estamos en profecía, eso como impide en parte que las profecías se cumplen, pero van a cumplir. ¿Sí, ve? Entonces debemos tener eso en cuenta. Y sabiendo eso, debemos preguntar a Dios, ¿por qué te escondes? Y esto puede mostrar a nosotros por qué. ¿Sí, ve? No, esto es una verdad sobre Dios que muchos no le gustan, perdidos o salvos. Pero la verdad es que Dios, Él esconde. Los otros dioses no lo hacen porque no existen y no tienen mente ni nada, pero el Dios santo de nosotros sí. ¿Sí, ve? Vamos a Isaías 45. Isaías 45. Buenos días, hermano David, que Dios te bendiga. Isaías 45 y versículo 15, la Biblia dice: Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Y nota que sí, Dios se esconde, pero en parte la razón por eso es para que Él puede salvar a otros. ¿Sí, ve? La verdad es que si Dios manifestó en su plenitud enfrente de nosotros, Él nos quema inmediatamente porque no somos santos como Él. Pero por Él escondiéndose, ¿sí, ve?
Él está dispuesto de extender su mano derecha de la salud a personas como nosotros. Gloria a Dios. No, teniendo eso en cuenta, vamos a Isaías 59. Isaías 59 y versículo 1, hermanos. He aquí, que no es acortada la mano de Jehová para salvar. Sí, Dios se esconde. Y Él esconde en tiempos de angustia, pero su mano no está cortada para salvar. Él está dispuesto a hablar contigo directamente, salir de Él escondiendo de ti, extender esa mano de salud, ¿sí ve? Si estás escuchando. Ni es agravado su oído para oír. Si estás clamando a Jehová, como ya vimos en los Salmos, Él es dispuesto de salir de ese momento en que Él está escondido para salvarte. ¿Sí ve? Pero ¿cuál es el problema? Versículo 2. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho cubrir su rostro de vosotros para no os oír. ¿Sí ve? Entonces la verdad es que el problema es nosotros mismos, pecando y haciendo iniquidad contra Dios. Y por eso Él esconde, porque si Él no lo hace, va a juzgarte y no vas a gustarlo. Ya vimos eso en Salmo 9. Juicio de Dios es algo que es eterno, permanente, se acabó. Entonces Él esconde, dispuesto para salvarnos, dándonos su palabra y viendo si vamos a clamar a Él porque tiene sus oídos listos para responder. Pero lo que ves que usualmente nuestras iniquidades y pecados hacen división entre Él y nosotros, como dice la Biblia. ¿Sí, verdad? No puede ser que estás pensando, cristiano, que esto es solamente para los perdidos. No, es para un cristiano también en parte. Porque si pecas vas a alejarse mucho de Dios. Es cierto que Él nunca va a separar de ti, pero tú vas a tratar de separarse de Dios si estás ahí en sus iniquidades y pecados. Y por eso Dios no tiene que responder a su oración. Depende de su misericordia, tanto como dependió cuando era perdido. No hay diferencia. ¿Sí, verdad? Vamos al versículo 13, mismo capítulo. Isaías 59 y versículo 13 dice: rebelar y mentir contra Jehová y tornar en pos de nuestro Dios, hablar calumnia y rebelión, concebir y hablar de corazón palabras de mentira. ¿Sí, ve? Esos son esos iniquidades y pecados que hacemos, perdidos o salvos. ¿Cómo es que un salvo lo hace? Rechazar la Biblia, decir que no hay una Biblia, o leer lo que está aquí en la Santa Biblia y decir que eso no es correcto o no voy a seguirlo. Ya hablaste mentiras en su corazón. ¿Sí, ve? Y por eso escogiste su viejo hombre cristiano en lugar de su nuevo hombre. Y por eso sí, Dios no tiene que escucharte. Él no tiene que estar ahí listo para liberarte de sus problemas. Él es dispuesto. Él había preparado todo para que usted pueda escapar y ser entregado o librado de esa maldad que ha de venir. Pero depende de ti. Y si sigues en rebelión, no va a pasar. ¿Sí, ve? Entonces tenemos que entender, especialmente en esos tiempos de angustia, ¿sí, ve? Que sí, Dios se esconde, pero Él es listo para responderte si estás clamando a Él, si estás orando a Él. ¿Sí, ve? Porque su oído no es agravado para oír, especialmente con sus hijos. El problema en estos días, si eres salvo o si no eres salvo, ¿okay?, es que nadie está buscando a Dios en estos momentos y confiando en Él para actuar, reconociendo su plan. Y por eso están ahí deprimidos, están en tristeza, tienen tanta ansiedad. No debe ser así, cristiano. ¿Sí, ve? Yo entiendo, debes saber lo que está pasando. Debes reconocer especialmente lo que está pasando en su comunidad donde vives para ayudar a su familia y otros hermanos en su comunidad. Pero eso no significa que estás ahí siendo corrida por ese corriente de agua que es lo que hace los malvados en este mundo.
Debes ponerse firme, ¿sí ve? Estar en pie, confiando en su Señor. Él se esconde, sí, pero Él está dispuesto a manifestar a ti específicamente, mostrando su gloria, y por eso Él te salva. Okay. Otro problema, Deuteronomio 31. Vamos a ver diferentes palabras de mentira que algunas personas meten en su corazón. Deuteronomio 31. Y versículo 18 dice, hermano. Empero yo, esto es Jehová hablando, empero yo esconderé mi rostro en aquel día. ¿Por qué? Por todo el mal que él habrá hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Y eso es el problema con todos, ¿sí ve? Los que no conocen a Dios prefieren sus dioses ajenos, que hacen lo que quieren, que le dan gratificación instante, que no hablan de su pecado y su necesidad de un Salvador, y por eso buscan esos dioses, y es por eso que Dios sigue escondido a ellos. Y en esos tiempos de angustia, ¿sabe lo que hacen ellos? En lugar de buscar a Dios para ayuda, echan la culpa a Dios por todo lo que pasa. ¿Por qué Dios había traído COVID? ¿Escuchaste eso en esos días? Bobadas de los que no conocen a Jehová. Pero ¿sabe lo que es más triste? Eso pasa también con los que conocen a Dios y regresan a sus dioses ajenos porque no entienden la situación. No dejaron que las palabras de verdad afectaron su corazón y siguieron las palabras de mentira que escucharon por su alrededor. ¿Sí ve? El estado social, gobernar, lo que dicen científicos y todo eso. ¿Qué dice Dios? Y es por eso que Dios se esconde de ellos. Él se separa de ellos. ¿Sí ve? Y su viejo hombre domina aquí en la mente. Muy triste. Sí, cristiano, puedes cometer idolatría. Es por eso que debes tener cuidado. Pero yo no estoy ahí alabando a una estatua. Qué bueno. Estás ahí alabando a Biden, a Pelosi. Okay, son ídolos también. Otras partes del mundo, ustedes conocen las personas en su gobierno, estás alabando a ellos, estás esperando que el gobierno te salva. Idolatría. ¿Sí, verdad? Es tan simple. No tienen que ser estatuas, pueden ser personas. Si no es Jehová, es idolatría. Entonces, siguiendo, Salmo 10. Salmo 10. ¿Sabes que Dios está en control? Él sigue siendo Dios en todos los tiempos. ¿Okay? Los tiempos de prosperidad y también los de angustia. Eso no cambia. ¿Sí, ve? La pregunta es si reconoces su plan. Si ves lo que Él está haciendo. Si reconoces sus días. Y si lo reconoces, como tanto este salmista aquí, vas a saber que sí, Dios tiene un plan y eso es lo que vamos a ver. Salmo 10 y versículo 2. Y por eso vas a confiar en Él. ¿Sí, verdad? Salmo 10 y versículo 2. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Sean tomados en los pensamientos que pensaron. Por cuanto se alabó el malo del deseo de su alma, y diciendo bien del robador, blasfema de Jehová. Okay. Y el malo tiene arrogancia en su corazón. Okay. Y para que sepas, arrogancia es algo que Dios aborrece directamente. Dice en Proverbios 8, voy a leerlo. Proverbios 8 y versículo 13, la Biblia dice, versículo famoso, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Y Dios aborrece esas cosas. ¿Estás con Dios? ¿Sí, ve? Tienes el temor de Jehová, vas a aborrecer los que tienen arrogancia contra Él, los malos que persiguen a los pobres como usted mismo. ¿Sí, ve?
Dice en Jeremías 49 y versículo 16, dice, tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Y el problema con el malo es adentro, es en su corazón. Esa soberbia del malo se manifiesta en parte como arrogancia contra Jehová y contra su ungido. Y contra los que conocen a su ungido. ¿Sí, ve? Vamos a segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3 y versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Suena como hoy. Eso es exactamente lo que está pasando hoy. Y diciendo, ¿en dónde está la promesa del avenimiento de Él? Ustedes siempre piensan que Jesús va a regresar. ¿A dónde está? Yo no sé. Porque desde el tiempo en que los padres se durmieron, todas las cosas perseveran así como desde el principio de la creación. Y muchos de ellos siguen el concepto de evolucionismo, pensando que todo en la ciencia es uniformitaria, es decir, que sigue antes como es en este momento. Están asumiendo eso. Puede ser que había catástrofes, no sé cómo decir eso en español, como cataclismos que cambiaron cosas en una manera rápida, como un diluvio. Puede ser que eso, como estamos viendo los resultados de algo así, no de algo que es uniformitario. ¿Por qué asumen eso? ¿Sí, verdad? Entonces estás viendo que muchos bordadores sí rechazan las cosas de Dios, incluyendo la verdad del creador y la creación especial del universo, de ese creador. ¿Sí, verdad? Y también burlan de Jesús regresando, porque piensan que Jesús solamente es un hombre, no es el Dios hombre. Y burlan de Él, burlan de los que siguen a Él. Son malos en su arrogancia y persiguen a los pobres para hacer eso. 5. Porque ellos ignoran esto voluntariamente. Y eso es la diferencia, hermanos. Los malos, los burladores, ellos no solamente son ignorantes como la mayoría de los que son perdidos, los que siguen siendo hijos de Adán. Ellos sí son ignorantes a veces de las cosas de Dios. Yo era uno. Pero cuando reconoces estas cosas y tomas la decisión de ignorarlos, decir que no me importa, ya eres arrogante, ya eres un malo de verdad. ¿Sí, ve? Y eso es la diferencia. Y es por esa misma arrogancia que ellos persiguen a los pobres. Hablando históricamente. Los pobres históricamente refirieron exactamente a eso. Pobres. Había muchos reyes que tenían plata y todo eso, estaban ahí, actuando contra los pobres, oprimiéndoles, tomando ventaja de ellos. Y hay muchos ejemplos de eso, solamente tienes que abrir un texto de historia. ¿Okay? Proféticamente, los pobres en el tiempo de angustia de Jacob son los que no recibieron esa marca de la bestia. ¿Sí ven? No pueden comprar ni vender nada, no tienen comida ni nada, son pobres. Y el malo y los que siguen a ese malo, que también son malos, van a perseguir a esos pobres diciendo que ellos son una plaga, no son realmente humanos, son nada. No tienen valor para seguir existiendo. Tenemos que seguir este concepto de evolucionismo hasta su fin para mejorar la raza humana y todas esas cosas que me imagino que escuchaste históricamente por algunos tiranos como Hitler y Stalin, misma cosa. El anticristo va a hacer eso al máximo. Él es el hombre supremo en todo, incluyendo el hombre siendo vano e increíblemente malo. ¿Sí, pero también espiritualmente, si lees versículos como Mateo 5 y versículo 3, la Biblia dice ahí, bienaventurados los pobres en espíritu, dijo Jesús. ¿Sí, verdad? Y no importa cuándo, especialmente hoy en día, pero no importa cuándo en la historia, si eres pobre en espíritu, reconoce su necesidad de buscar a Dios. Y los que son arrogantes
van a perseguir a ti porque ellos ya rechazaron las palabras de verdad que fueron dadas por ese mismo Dios que sigues. ¿Sí, ve? Entonces no es una sorpresa. Estamos viendo eso en estos días también. Yo conozco un hermano en África que en ese momento está recibiendo ataques por 2 gobiernos diferentes, peleando por la tierra de la iglesia que fue comprada legítimamente y todo. Mucho tiempo antes en que estos gobiernos estaban peleando por esa tierra. Y ya ellos están tratando de solamente mantener su lugar. Imagina eso. Y los gobiernos no importan, son cristianos, ¿qué importa? Es mi tierra, yo saco a ellos, lo que piensan ellos. ¿Sí ve? La arrogancia que tienen. Vamos al Salmo 10. Salmo 10. Otra vez estoy predicando demasiado, parece. Siempre quiero que se quedan, como los mensajes son 1 hora y ya. Pero Salmo 10 y versículo 4, la Biblia dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en todos sus pensamientos. Nota cómo leí eso. Sus caminos atormentan en todo tiempo. Alturas son tus juicios delante de él. En todos sus enemigos resopla. Dice en su corazón: no seré movido de generación a generación, porque no fui en mal. De maldición hinchó su boca, y de engaños y fraude. Debajo de su lengua molestia y maldad. Y aquí el salmista muestra mucho sobre lo que está pasando en el corazón de este malo. Okay. Versículo 4 es muy útil para que podamos entender un versículo famoso. Vamos a Romanos 3. Romanos 3. Deja su dedo en Salmo 10, por favor. Romanos 3 y versículo 11 dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué no buscan a Dios? Por el altivez de su rostro. ¿Sí ve? Eso es el problema, tienen altivez en su rostro. Yo no necesito a Dios. Yo no lo necesito. No hay Dios en todos sus pensamientos. ¿Sí ve? Eso es como lee David. Puede mirar todos los pensamientos de esa persona y la persona que ya ignoraron y rechazaron es Dios y no importan a él. Él no está ahí. ¿Sí ve? Eso no significa que Dios está en parte de sus pensamientos y el resto no, la mayoría no. No hay Dios, especialmente Dios en la Biblia. Eso es Dios en la Biblia. ¿Sí ve Dios con D mayúscula? No es cualquier Dios. Jesús. Jesús no está en sus pensamientos para nada. Jesús en la Biblia. Por eso, yo no necesito a Dios. Yo no voy a buscarle, claro. Ni siquiera le importa. ¿Sí ve por qué? ¿Por qué Dios se esconde? Ellos ya rechazaron a Él. Está dando de lo que quieren. Dios es un caballero en esa manera. Oh, ¿no quieres a mí? Bueno. ¿Sabes qué? Tú tienes derecho a escoger eso. No tienes derecho para escoger las consecuencias de su decisión. Eso es mi trabajo, dice el juez de toda la tierra. ¿Sí ve? Okay. Y sabes qué, cuando estamos viendo a personas que no tienen Dios en sus pensamientos, usualmente pensamos en ateos. Parece que había ateos en el tiempo de David. Ya el mundo se redució tanto después de los tiempos de Moisés y todo eso, que ya había personas que realmente pensaron que no había un Dios supremo, un Dios altísimo para nada. ¿Sí ven? Pero eso extiende a cada religión del mundo. Si eres devoto a una religión que no es lo que dice la Biblia, ¿sabes qué? El Dios de la Biblia no está en sus pensamientos para nada. Y eres un malo. ¿Sí? Y Dios se esconde de ti hasta que reconoce su necesidad de buscarle. Okay. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Pues en Romanos 3 y versículo 17 la Biblia dice: y el camino de paz no conocieron. Ese camino es Jesús. No conocieron a Jesús.
No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y eso es el problema. No temen a Jehová. Temen todo el resto. Todos los hombres temen otros dioses ajenos, pero no temen el Dios Altísimo. Lo único que realmente es el Dios Supremo, el Dios del universo. Siquiera importa el Dios verdadero. En lugar de eso, están dispuestos a acusarle por todo el malo que está pasando. Es increíble. Sí, ¿verdad? Pero ¿por qué no tengo paz? Eso es por qué. No temes a Dios. Pero no me importa su Dios. Entonces sigues así. En tormentas lo que quieres. Debes seguir en sus tiempos de angustia. Y Dios va a esconder de ti porque sigues en su rebeldía. En lugar de arrepentirse y reconocer su lugar con Él. ¿Sí, verdad? Eres un malo, es lo que quieres, ¿no? Y eso es básicamente lo que pasa con el padre de ellos. Vamos a Job 41. Job 41. Deja su dedo en Salmo 10. Job 41 y versículo 31, hablando de ese Leviatán, y Leviatán, para que sepas, es el diablo. Isaías 27 y versículo 1. Es el diablo. Y Dios dice sobre el diablo, no hay sobre la tierra su semejante. Estamos en versículo 33. Hecho para nada temer. ¿Sabe por qué el diablo sigue así tratando de pelear con Dios? Él realmente teme a nadie, incluyendo Dios. ¿Sí, ve? Él es en el máximo de eso. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Si eres soberbio, puede ser que crees que eres encima de esa montaña, de las cosas de este mundo, y el diablo se ríe porque Él está encima de ti. Él es el rey de los soberbios. Él es el malo, con M mayúscula. ¿Sí, ve? Y sigues a Él. Salmo 10 y versículo 5. Sus caminos atormentan todo tiempo, alturas son tus juicios delante de Él, hablando de los juicios de Dios, son tan altos, son lejos de ese malo. En todos sus enemigos resopla. ¿Qué van a hacer esos cristianos? Nada. Yo tengo el control. ¿Sí, ve? Dice en su corazón, no seré movido de generación a generación, porque no fui en mal. Y eso es la cosa tan rara. Los malos realmente piensan que todo lo que hacen es algo bueno. Piensan que el fin justifica los métodos, ¿sí ve? Son pragmatistas. Y dicen, esto es para el mejor bien. Algunos vas a escuchar esa cosa, ¿sí ve? Lo que hago no es malo. Y lo que está pasando es que ellos están cumpliendo profecía. Vamos a Isaías 5. Isaías 5. Isaías 5 y versículo 20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Eso es lo que hacen los malos. Giran todo como su padre espiritual, el diablo. Que tornan de lo amargo dulce y de lo dulce amargo. Un ejemplo, Manuel, comunistas en general. Gobierno de Cuba, malo. Es exactamente esto. Okay. No, yo quiero algo más específico, Manuel. Antifa en los Estados Unidos. Ayer ellos hicieron otro riote, era un riote en Seattle, quemando lugares otra vez. Pero es un protesto pacífico. Increíble. Eso es lo que escucha por ahí. Son malos. Okay. Y es por eso que los juicios de Dios son muy altos, ni siquiera pueden verlos. Y no van a verlos hasta que reconocen la verdad sobre ellos siguiendo cosas malas y diciendo que son buenos. ¿Sí, ¿verdad? No, lo que es bueno y lo que es malo es malo. Usted no escoge cuál es cuál. Usted no es Dios.
Dios, según su naturaleza, mostró claramente qué es la cosa buena. Y todo contra eso es malo. ¿Sí ve? Y es por eso que Dios, Él es fiel. Él no es una persona, un pragmatista como ellos. Él nunca dirá que el fin justifica los métodos. No. Él va a asegurar que el fin es según justicia, tanto como era en el principio. Todo siendo fiel. Nunca quebrando su palabra. ¿Sí ve? Gloria a Dios. ¿Eres así, cristiano? ¿Piensas así en todo? Okay. Versículo 7. Salmo 10 y versículo 7. Ese problema en América. La Constitución fue quebrado. Y tristemente hay muchos que no reconocen esa verdad. Había fraude en la elección. Hay evidencia forénsica de eso. Salmo 10 y versículo 7. Yo no sé dónde lo encuentran. Búscalo en internet. Está ahí. Está libre, todo desclasificado ahí. Salmo 10 y versículo 7. Vea, es más importante la Santa Biblia. Es mejor confiar en Dios y buscar a Él para que Él te ayude que preocuparse con eso. Pero si quieres saber, la información está ahí. Salmo 10 y versículo 7. De maldición hinchó su boca ese malo con su arrogancia, y de engaños y fraude. Debajo de su lengua molestia y maldad. ¿Sí, ve? Porque como dice Mateo 12 y versículo 34, ¿qué? Porque de la abundancia del corazón, y ya vimos que hay palabras de mentira ahí, habla la boca de ese malo, diciendo engaños y fraudes, es todo lo que él habla. Pero todo es bueno, esas cosas malas que él hace. Como dice en Santiago 3, ¿dónde está? Santiago 3 y versículo 6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad, es inflamada del infierno. ¿Por qué? Porque dice las cosas en su corazón y su corazón es engañoso. ¿Sí ven? Su corazón habla perversidad, es contra Dios. Y eso es especialmente así con los malos, y por eso su boca se hincha diciendo engaños y fraude. ¿Sí ven? Como dice ahí, lengua diciendo molestia y maldad. ¿Cómo podemos molestar a los hermanos, a los cristianos, perdón? Esos locos que dicen que conocen a Jesús. Vamos a asegurar que si ellos predican en la calle, se van a la cárcel. Si ellos tratan de dar el evangelio, se van a prisión y puede ser que podemos ejecutarlos como ya pasa en Corea del Norte y en otra parte del mundo. Eso está llegando a Estados Unidos. Eso va a llegar pronto. ¿Sí, va? Unos hermanos que sufren eso en este momento no son tan libres. Entonces, si tienes esa libertad, debes utilizarlo. Hasta que no lo tienes y lo sigues usándolo y te echan en la cárcel. Si Dios te guía a seguir predicando así, depende. Okay. Pero eso es el problema ahí. ¿No? ¿Quién es la persona, el hombre que manifiesta esto más que todos? Okay. Vamos a Revelación 13 para ver esto cumplido proféticamente con este malo. Revelación 13 y versículo 5 dice: y le fue dada, hablando de la bestia, el anticristo, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y le fue dado de hacer la guerra 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. El anticristo, el malo. ¿Sí ve? Él va a manifestar eso y Él va a destruir y tratar de destruir a los pobres, a los santos, durante el tiempo de la angustia de Jacob. Hinchando su boca, hablando engaños y fraude para decepcionar a toda la gente que ya rechazaron el Evangelio de Cristo. ¿Sí ven? Es Él. Y hoy en día espiritualmente el misterio de iniquidad sigue trabajando y eso es el diablo, el espíritu. ¿Sí ven?
y príncipe de la potestad del aire, trabajando y dando por su boca conspiración contra Dios y contra Cristo, metiendo sus pensamientos de engaño y fraude en las mentes de personas. Y por eso siguen la oscuridad, las tinieblas sociales y todo eso, y piensan que es algo bueno cuando lo hacen. Okay. También se manifiesta en su lengua cuando estás diciendo maldichas. Eso es algo espiritual. ¿Sí ve? Dicen que es algo normal de la cultura. No, es algo espiritual. Manifiesta claramente que su viejo hombre cristiano domina si estás ahí diciendo maldichas. Dios puede sacar eso de su vocabulario. Depende de ti. Seguir hablando esa comunicación corrupta y todo eso. Okay. También el misterio de iniquidad trabajando y obrando en las religiones del mundo. Y ahí, maldiciendo a otros. La Iglesia Católica Romana tiene una lista en sus canones de anátemas contra personas como cristianos que creen que puede ser justificado por medio de la fe. Y ya. Pero eso es lo que la Biblia dice. Somos castigados, somos anátema. ¿Sí ve? Tenemos maldición de ese papa allá. Según esas cosas escritas de la Iglesia Católica Romana. No importa. Castigos de ellos no importa. Lo que importa es cuando Dios dice que ya vas a recibir juicio. Eso es algo que realmente resulta en problemas para el alma de alguien. Okay. Eso es lo que hacen los malos. Y lo hacen por medio de esa lengua. Diciendo y tirando su basura espiritual que está metido en su corazón a otros cuando lo dicen. Vamos a Salmo 10. Salmo 10. La Biblia dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, ¿no? Eso es porque lo dice. Es cierto. Puede ser que estás diciendo palabras de verdad que están en su corazón a otros y su lengua puede dar vida a otro. Pero si su corazón está lleno de mentira, el opuesto pasará. Salmo 10 y versículo 8 dice: Está en las acechanzas de las aldeas. En los escondrijos mata al inocente, hablando de ese malo. Sus ojos están mirando por el pobre. Acecha de encubierto, como el león desde su cama. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndole en su red. Encógese, abájese y cae en sus fuerzas multitud de afligidos. Y los pobres son los afligidos ahí contextualmente, como ves. Okay. Aquí estás viendo que el malo quiere hacer cosas contra los afligidos, contra sus pobres, y él tiene redes específicos para eso. Mirando el versículo 8, dice ahí otra vez: En los escondrijos mata al inocente, sus ojos están mirando por el pobre. Y eso te pone a pensar otra vez en el tiempo de la angustia de Jacob, a donde el malo con M mayúscula va a tratar de destruir los cristianos y hacerlo en escondrijos, en secreto, no diciendo lo que está haciendo con la gente en el principio de la tribulación. Pero va a buscar a esos que siguen a ese Jesús y sacarles y matarles. ¿Sí, ¿no? Espiritualmente hoy en día, vamos a Salmo 139. Vea que los malos tratan de matar a los inocentes en secreto, en sus escondrijos. ¿Sí, ¿no? Salmo 139. Y cuando hacen cosas siempre dicen que están haciéndolo y que es algo bueno. Siempre dicen eso. Es algo malo, pero dicen que es bueno. Salmo 139 y versículo 14 dice: Confesarte he, porque terribles y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, dice David, y mi alma lo conoce en gran manera. No fue encubierto mi cuerpo de ti, aunque yo fui hecho en secreto. Fue entretejido en los profundos
de la tierra. Y aquí David está hablando cuando él fue concebido y cuando estaba en el vientre de su mamá en secreto, reconociendo que Dios ya conoció a él durante todo ese tiempo, estaba ahí, asegurando que sus células se juntan bien, para que sus células sistémicos se separan bien para hacer las diferentes partes de su cuerpo, de órganos y todo eso, porque se separan. Él sabe que Dios estaba haciendo esa obra maravillosa. Y es exactamente ahí, en ese vientre de mamá, en los profundos de tierra, porque su cuerpo es tierra, que es en secreto porque no puedes ver ese bebé, pero es un humano. Los malos buscan y tratan de matar a esos inocentes. Se llama abortos. Y no son espontáneos, hermano. Son abortos. Ellos buscando y tratando de matar a esos bebés. Pero es por el bien. Eso es el cuerpo de la mamá. Toda esa bobada que escucha hoy en día. Esos son engaños y fraudes saliendo de las lenguas de personas llenas de arrogancia y soberbia en su corazón. Contra la vida de alguien. Una persona inocente. Okay. Y eso es lo que pasó históricamente. Estaba matando bebés y sigue hasta estos días. Espiritualmente a todos, reconoce que el padre de este malo, okay, él cometió homicidio desde el principio. Él es el padre de mentiras, como dice en Juan 8 y versículo 48. Y él sigue tratando de afectar a las personas espiritualmente, como ya vimos sobre ese misterio de iniquidad. Vamos a Oseas 6. Oseas 6. Y lo que hace Satanás es que él influencia, ¿sí ve?, a personas que son respetados por la gente como sacerdotes. Y ellos enseñan las palabras de mentira de él, que ya están en sus corazones y resultan en problemas. Oseas, eso es después de Daniel, Oseas 6 y versículo 9 dice: y como ladrones que esperan a algún varón, cuadrilla de sacerdotes de común acuerdo matan el camino. ¿Cómo matan? Porque ponen en afecto la abominación. Esto no es asesinato físico, hermanos. Es matanza espiritual. Levantan lo que es abominación y dicen que es algo bueno. Ponen en efecto la abominación esos sacerdotes. Eso es lo que pasa en esos días. ¿Sí ve? Okay. Entonces, sabiendo eso, ¿cuáles son las redes del malo? Entonces vamos a conectar todo para aplicarlo. Lo que ves en versículo 10, el Salmo 10, es que la impresión es una manera que los malos afectan a los pobres y afligidos. Y también, como dice en versículo 9, con esos asesinatos, ataques y todo eso, usan la opresión. ¿No? ¿Cómo esto funciona? Okay. Bueno, regresando a Salmo 10, vamos a ver esto. Salmo 10 y versículo 10 dice: encógese, abájase y cae en sus fuerzas multitud de afligidas. Ellos hacen una impresión a esos afligidos, haciendo una falsa humildad, diciendo que ellos importan a ellos, que van a darles lo que quieren. ¿Sí ve? Seguros médicos que son gratis para todos. ¿Cómo? No importa. ¿Sí ve? Hacen todo para entrar y después de eso no lo hacen. Afectando a los afligidos, tomando ventaja de ellos, impresionándolos con su humildad falsa que tienen. Y eso ataca directamente la mente de personas, su espíritu. Eso es lo que el padre de ellos hace. ¿Sí, verdad? Impresionarles con esa humildad falsa que tienen. Y después usan, o también debo decir, porque a veces es uno el otro o los dos, también usan opresión. Opresión. Y como dice en versículo 9, están ahí, acechas en encubierto como león desde su cama.
listo para arrebatar al pobre, atacarles, diciendo, si no haces lo que digo, voy a hacer algo contra ti. ¿Sí ve? Opresión. Y eso ataca el corazón al pobre, hacen que ellos se desmayan, hacen que siente como ese salmista diciendo, ¿por qué te escondes, Señor, en mis tiempos de angustia? Me están afectando estos malos, me están atacando, ¿por qué no haces nada? Opresión de los malos. ¿Sí ve? Y eso ataca su corazón, ataca el alma de alguien para que ellos se desaniman de buscando a Dios o de siguiendo a Dios si ya son cristianos. Opresión. Okay. Y nota eso, que son como leones. ¿A dónde aprendieron eso? Vamos a Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5 y versículo 8 dice, ser templados y verdad, dice el apóstol Pedro, porque vuestro adversario el diablo anda como león bramando en derredor de vosotros, buscando alguno que trague. Y son exactamente como su padre espiritual con P minúscula, Satanás. Él es un león también. Yo estoy siguiendo lo que quiero, estás siguiendo a él, es exactamente como él. Si lo reconoces o no, él lo sabe, él se ríe de ti porque él quiere llevarte al infierno donde él va a ir, el lago de fuego, eso es lo que él quiere. La miseria le gusta compañía. ¿Sí, ve? Pero hay algo extra con el diablo propio. Si el diablo es un espíritu, entonces él puede ser un poco más. Y eso puede llegar hasta él poseyendo el cuerpo de alguien. Eso es la tercera cosa. Pero eso es algo que el diablo y los diablos que siguen a él, esos espíritus, pueden hacer. Después de dominando su espíritu y alma, pueden dominar su cuerpo y poseerte. Un ejemplo de eso es Judas Iscariote. Léelo. Pasó 2 veces en los evangelios. Satanás le entró. ¿Sí, va? Posesión. Con un cristiano es cierto. Esto no puede pasar porque el diablo no puede realmente oprimir su alma completamente para que eso pase. Pero tú puedes dar lugar al diablo y él puede afectar su espíritu, puede oprimir su alma y darte desánimo y también puede afectarte carnalmente y atacar ese cuerpo porque dice lugar a él. Pero es cierto, no, él no puede poseerte completamente. Eres salvo. Pero es casi eso si eres completamente inútil para Dios. Eres tanto como los restos en el mundo. Nada cambió contigo. ¿Verdad? Cuidado. Esos redes del malo siguen ahí y pueden afectar a todos. ¿Verdad? Y me gusta que vea que este salmista está diciendo esto a nosotros. Él dio la pregunta y después está respondiendo a la pregunta. Él no es ignorante de esto. Y eso es la diferencia. Queremos ser como ese salmista, que reconocemos todo esto para que podemos llegar al punto de decir exactamente lo que él había dicho en el fin de este salmo. Estamos llegando ahí. Vamos a Salmo 10 y versículo 11. Salmo 10 y versículo 11. ¿Qué dice? Dice en su corazón estos malos, Dios está olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo vio. ¿Sí ve? ¿Sí ve cómo son? Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué ensaña el malo a Dios? Dijo en su corazón, no inquirirás. Tú has visto, porque tú miras el trabajo y el enojo para dar en tus manos. A ti se remite el pobre, al huérfano tú fuiste ayudador. Quebranta el brazo del depravado y del maligno. Buscarás su maldad y no la hallaréis. Oh, perdón, y no la hallarás. ¿Sí, verdad? Dios está olvidado, dice este malo, como dice. Ha encubierto su rostro, nunca lo vio. Eso es el problema con el malo. Dios no está en todos sus pensamientos, ¿sí ve?
¿No? ¿Por qué eso pasa? Vamos a Eclesiastes 8. Deja su dedo en Salmos. Eclesiastes 8. Eclesiastes 8 y versículo 11 dice, muy famoso este versículo, porque luego no se ejecuta sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está lleno de ellos para hacer mal. Y eso es el problema. Dicen eso en su corazón que Dios ha olvidado porque no están viendo esa sentencia. Dios ejecutando contra eso, que Él no lo vio, porque no vean una respuesta en este momento. Y es por eso que piensan y siguen así haciendo sus maldades. Y eso es parte del problema de los perdidos, pero es especialmente así para los que eran arrogantes contra las cosas de Dios. Eso es lo que piensan. No hay juicio, no tengo que preocuparme de eso. Yo hago lo que quiero. Todo es mi mundo. ¿Sí ve? Maldad. ¿Sí ve? Porque enseñan hermano a Dios, dicen que Él no va a inquirir, no hay juicio, Él no va a tomar tiempo contra mí. ¿O qué dice la Biblia? Vamos a Romanos 2. Romanos 2. No inquirirás, dice ese malo en su corazón. Ups. Pero usted puede inquirir a otros, ¿cierto? Usted puede juzgar contra otros. Usted puede decir que ellos hicieron mal a mí, merecen justicia, pero tú crees que Dios ha olvidado todas sus cosas malas. Increíble. Romanos 2 y versículo 3. ¿Y piensas esto, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas haciendo las mismas? ¿Que tú escaparás el juicio de Dios? No inquirirás, dice el malo. Tú no vas a escapar del juicio de Dios. La verdad es este. En Romanos 14 y versículo 11 la Biblia dice, pues escrito está aquí, documentado. Es algo que es hecho, prometido. ¿Sí, verdad? Vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla, toda. Y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Tú vas a tener su momento. Dios va a inquirir a ti. ¿Por qué no recibiste el Evangelio? Y en ese momento vas a ver que Dios no está jugando y vas a recibir esa misma sentencia y ejecutación de la sentencia por las cosas malas que decidiste hacer porque seguiste ese pensamiento decepcionado, engañado en su corazón. Okay. Entonces, regresando a Salmo 10 y versículo 12, nota que lo que el salmista dice, él sabe que eso es incorrecto. Entonces él dice, levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Tú has visto, él vio lo que hacen los malos. Porque tú miras el trabajo y el enojo para dar en tus manos. A ti se remite el pobre, al huérfano tú fuiste ayudador. Quebranta el brazo depravado y del maligno. Buscarás su maldad y no la hallarás. ¿Sí, verdad? Y en Romanos 16 y versículo 20, Dios promete que muy pronto Él va a destruir a Satanás debajo de los pies de los cristianos, porque vamos a estar ahí en la segunda venida, viendo a Jesucristo poner su calcañar encima de la cabeza de Satanás. Y eso se manifiesta aquí en Revelación 19. Okay. No tenemos tanto tiempo, hermanos. Entonces, Revelación 19 y versículos 11 y 13 y 19 a 21 vas a ver la destrucción de la bestia, el anticristo, Satanás manifestado en la carne. Dios va a destruir a él. Dios va a destruir al falso profeta que hablaba esas mentiras, parte del malo ahí, siguiendo y manifestando el ministerio de iniquidad. Dios va a destruir a ese falso profeta. Y todas las naciones y reyes de la tierra que siguieron a este anticristo y ese falso profeta van a ser parte de esa cena muy rica del gran Dios cuando los animales van a comer sus cuerpos. Versículo 19-21. ¿Puede leer de todo eso? Ahí.
Sí, Dios va a destruir ese depravado y ese maligno. Maligno, anticristo, depravado. Puede pensar que espiritualmente que es el falso profeta. Nunca confirmé si eso refiere directamente a él. Eso es un estudio. Buscar depravado y ver si aplica al falso profeta. Pero me gusta que ese salmista sabe que en los momentos de los tiempos de angustia, sí Dios se esconde, pero Él está listo para ayudar a los pobres, ayudar a ese huérfano, ayudar a los afligidos, y Él está dispuesto a destruir a los malos. Eso va a ser cumplido proféticamente en la tribulación. Gloria a Dios. Durante la segunda venida. Entonces, para terminar, vamos a Romanos 10. Romanos 10 y versículo 16, la Biblia dice: Jehová, Rey eterno y perpetuo, de su tierra fueron destruidas las gentes. Vea que este salmista habla de esto como ya pasó. Eso es la confianza que él tiene. ¿Sí, va? Él confía en esa profecía. ¿Confías en eso, cristiano? ¿Reconoces eso? No importa lo que pasa allá. Hay una sentencia que viene para ellos. Vas a recibir su justicia y por eso debes confiar en Dios, porque Él puede ayudarte en esos momentos si solamente oras a Él, ¿sí ve? Si buscas a Él. El deseo de los humildes huiste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Y Dios, cuando Él te forma y te cría cristiano para hacerte más fuerte en la fe, Él está disponiendo su corazón para que buscas a Él más y más. ¿Sí ve? Y es su deseo de buscar a Él, ser humilde a Él y dejar que Él arregla todo. Para juzgar al huérfano y al pobre, no volverá más a quebrantar el hombre de la tierra. Y el salmista termina con alabanza a su Señor, reconociendo la verdad que Dios es el juez de todos. Y que en ese milenio, porque está hablando proféticamente del milenio, que nunca más los hombres van a quebrantar la tierra, se acabó con eso, porque ya el Rey de los judíos está ahí en su trono. Jesús va a estar aquí reinando. ¿Sí, ve? Vamos a Isaías 9 y terminamos aquí. Isaías 9. ¿Quién es este Jesús? Isaías 9 y versículo 6. Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es asentado sobre su hombro, y llamarse a admirable, consejero, ¿sí ve? Dios es admirable, debes admirar a Dios, Él es asombroso, ¿sí ve? Consejero, Él quiere consejerte, estar ahí para darte consolación si le busca cristiano. Dios, muy importante saber que Jesús es Dios. Fuerte, no hay nadie más poderoso, Él es todopoderoso, dice la Biblia. Padre eterno, príncipe de paz. Porque sabes que si buscas a Él, sí estás en el camino de paz. No eres como estos malos que no reconocen el camino de paz. La multitud del señorío y la paz no tendrán término. Cuando Jesús toma control en el milenio, se acabó con eso de este concepto que la paz va a desaparecer y todo. No, eso va a seguir para siempre jamás. Ya Dios se cansó de los hombres controlando su tierra. Él va a tomar control sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmándole en juicio y en justicia. ¿Sí ve? Justicia está en su trono, dice la Biblia. Desde ahora para siempre. ¿Y por qué esto va a pasar? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es algo que Dios desea. Y si Dios desea hacer estas cosas, ¿tú crees que no va a cumplir? Parece que el salmista de Salmo 10 reconoció que la soberbia del malo nunca va a tomar victoria o vencer contra el celo de Jehová de los ejércitos. ¿En quién estás confiando, cristiano? Entiendo que estamos en tiempos de angustia. Entiendo y veo lo que está pasando con muchos hermanos. Sí, aquí en mi país, pero también en otros. Por eso estoy tratando de orar para ellos y todo eso.
Pero todos nosotros debemos reconocer nuestra necesidad de confiar en Jehová, tanto como este salmista, en todos los momentos de nuestras vidas, pero especialmente en esos tiempos de angustia. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros la verdad sobre la soberbia del malo. Gracias por mostrar a nosotros este rayo X sobre lo que está pasando en el corazón y en la mente, es decir, el alma y el espíritu de estos malos, para que podamos entender por qué ellos se alejaron de ti tanto. Y para que nosotros, sabiendo eso, podemos confiar en su plan, sabiendo que sí, hay algunos de ellos que puedan arrepentir, pero más que todo que usted es dispuesto para ayudar a nosotros, para que ellos no tomen ventaja del control en nuestras vidas. Que usted está ahí, prometiendo claramente que vamos a tener la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, en cual nombre oramos.